Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con las clases de nutrición aplicada y hoy en esta clase vamos a hablar un poco de lo que son las características del rumen y vamos a hablar algo muy general de análisis de alimentos. Bueno, como todos ustedes saben, el rumen debe mantener ciertas condiciones ruminales, ¿sí? Como ser la temperatura, que va a estar siempre entre 39 y 40 grados, ¿sí? Esto está dado por el tipo de dieta o el sustrato que nosotros le suministremos al animal. Ese sustrato, como bien lo dice acá, va a hacer variar el pH de este rumen y a su vez también los microorganismos, va a influir en la tasa de desarrollo, en el crecimiento y en la cantidad de microorganismos que va a haber presentes en este rumen. Ustedes saben que este rumen es un medio acuoso, ¿sí? Tiene mucha cantidad de líquido, ya vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco de la capacidad, que está sujeto siempre a movimientos. Esta motilidad es la que hace que es posible el contacto de las bacterias con los alimentos y el desarrollo y hace posible la rumia. Y es un medio anaeróbico, ¿sí? Vamos a ver que las características de la mayoría de las bacterias son anaeróbicas y otras anaeróbicas facultativas. Como características del rumen, esto todo lo sabemos ya desde anatomía, ¿sí? Que tenemos un orificio de entrada, que es el esófago, y un orificio de salida, que es el orificio retículo-masal. Este orificio retículo-masal va a ser el que va a determinar el avance de las partículas de acuerdo a cierto tamaño. Eh, la capacidad del rumen en un rumiante adulto es aproximadamente 200 litros, ¿sí? Y ustedes saben que el material se encuentra estratificado. Vamos a tener una fase líquida donde va a estar toda ocupada por líquido y partículas de peso específico bastante denso, ¿sí? Partículas pequeñas de alimento van a estar acá, en lo que es la parte de abajo del rumen, ¿sí? En la parte ventral. En la parte intermedia vamos a tener una fracción fibrosa, que es toda la porción de fibra más grotesca o de tamaño más grande, que va a ser la que va a ser rumiada, reinsalivada y vuelta a deglutir para continuar su proceso de fermentación y, digestión, ¿sí? Y en la cúpula de arriba se va a encontrar la parte gaseosa, que es la que va a ser eructada, ¿sí? Acá mayormente vamos a tener dióxido de carbono y metano, que va a ser eructado por el rumiante y, bueno, por medio de los movimientos, ¿no? Cuando hablamos de microorganismos ruminales, sabemos que estamos hablando que hay un mundo entero dentro de este animal, de este rumen, ¿sí? En el mismo vamos a encontrar bacterias, protozoarios y hongos, ¿sí? Dentro de las bacterias, acá tienen unas imágenes, estas son imágenes por barrido electrónico, ¿sí? Por el tamaño. Eh, Fíjense que bacterias vamos a tener una concentración de 10 a la 9, 10 a la 11 por mililitro de líquido ruminal. Estas bacterias tienen un tamaño menor a 10 micrómetros y conforman el 60% de la masa microbiana, ¿sí? Fíjense la importancia de las bacterias. Del total de la masa microbiana, a pesar del tamaño que tienen, forman el 60%. Y bueno, se encuentran en el rumen más de 200 especies. Esto es obvio que va a estar determinado por el tipo de alimentación, el tipo de dieta, la cantidad de veces que un animal consume alimento. Esto va a hacer variar mucho la composición y la cantidad de bacterias presentes. También tenemos, como dijimos anteriormente, los protozoarios, que están en una concentración de 10 a la 4, 10 a la 6 por mililitro de líquido ruminal. Los protozoarios, acá tienen dos fotos de un microscopio también por barrido electrónico, pero los protozoarios sí los podemos ver con un microscopio común, en un aumento por aceite de inversión, sí los podemos llegar a ver, porque tiene un tamaño de 30 a 250 micrómetros. Y los protozoarios forman el 20 al 40% de la masa microbiana. Fíjense que también son bastante importantes, si bien vamos a ver después que no son esenciales para el funcionamiento del rumen. Y en protozoarios se han encontrado 17 géneros de protozoarios. Y por último tenemos los hongos,
donde también se encuentra en una concentración de 10 a la 3 a 10 a la 5 por mililitro de líquido ruminal, y los hongos solamente en realidad forman menos del 8% de la masa microbiana, ¿sí? En cuanto a los hongos, se han encontrado 5 géneros que contienen 15 especies. Ahora vamos a describir un poquito más en profundidad las características de cada uno, ¿sí? En cuanto a las bacterias, las tenemos anaerobias estrictas y anaerobias facultativas, ¿sí? Estas anaerobias facultativas eh, consumen el oxígeno que ingresa con los alimentos, y muchas están adheridas a la pared ruminal y tienen la capacidad de consumir el oxígeno que transporta la sangre, ¿sí? Lo más importante de las bacterias ruminales es que son capaces de sintetizar proteínas o aminoácidos, ¿sí? A partir de nitrógeno no proteico. Y también algo muy importante es que sintetizan vitaminas, como por ejemplo las del complejo B, ¿sí? Por lo tanto, a las bacterias podemos decir que son como la fuente principal de estos nutrientes esenciales, ¿sí? De proteína y de vitaminas. Es sabido que la densidad general de las bacterias, ¿sí? El número no va a variar con la dieta, pero el número de diferentes, lo que sí va a variar, perdón, es las diferentes especies que va a estar. Y esto va a estar dado por, como les dije anteriormente, la disponibilidad del sustrato que tenemos para la fermentación. Ya vamos a ir viendo qué tipos de bacterias y cómo varían, ¿sí? Eh, También es importante que las bacterias tienen la capacidad de degradar componentes tóxicos que vienen con la dieta. Ustedes saben que hay alimentos que por ahí contienen algunos compuestos tóxicos que el rumiante logra desactivarlos, y todo esto va a depender de la dosis. ¿Cómo podemos agrupar a las bacterias de acuerdo a su función, ¿sí? Acá tenemos, fíjense en la primera columna, el grupo de bacterias. Acá lo que está puesto son las más importantes, ¿sí? Las que más nos interesan. Y bueno, las podemos agrupar en celulolíticas, que fíjense que su pH está alrededor de desarrollo, ¿sí? Está alrededor de 6 a 7, que lo que van a hacer es fermentar la celulosa y nos van a dar como productos finales ácidos grasos volátiles. El principal ácido graso volátil que nos van a dar es acético. Después tenemos las amilolíticas, ¿sí? Que fíjense que su pH ya es un poco más bajo, ¿sí? De 5 a 6, que son las que van a estar encargadas de fermentar el almidón, y bueno, también como producto nos van a dar ácidos grasos, y el principal va a ser el propiónico, ¿sí? Acá vayan pensando de acuerdo, como ya les estuvieron explicando en clases anteriores, de acuerdo a qué producto, a qué gas volátil tenemos, dónde va a ir o para qué va a ser utilizado. Luego tenemos las sacarolíticas, ¿sí? Que son las que fermentan la sacarosa, y estas nos van a dar mayor proporción de butírico. Luego tenemos este grupo de bacterias muy importante, que son las lactilíticas, que son las encargadas de fermentar el ácido láctico, ¿sí? Ustedes recuerden que el ácido láctico es el que hace que baje este pH. Las amilolíticas son las que producen mucho ácido láctico, ¿no? Y las lactilíticas van a consumir. Esta es una flora que demora un tiempo en desarrollarse, por lo tanto, por eso es el acostumbramiento en las dietas con altas concentraciones de concentrados. Y bueno, estas lactilíticas, su ácido graso volátil que van a dar en mayor cantidad va a ser propiónico. Luego tenemos las lipolíticas, que son las que fermentan las grasas y nos van a dar ácidos grasos libres. Las proteolíticas, que son las encargadas de degradar esa fracción B1 y B2 de la proteína, ¿sí? En rumen, y que nos van a dar como producto final amoníaco, que va a ser utilizado por otro grupo de bacterias para producir aminoácidos y las proteínas. Tenemos las metanógenas, que son las encargadas de la formación de metano, ¿sí? Cuyo producto final es el metano, que es expulsado, que bueno, estas acá están en el rumen, son indeseables por el efecto que tiene sobre la contaminación ambiental, y porque también estamos perdiendo cierta parte de la energía de nuestros alimentos. Y bueno, y tenemos por último acá en esta gráfica las ureolíticas, que son las encargadas de la hidrólisis de la urea, que como producto final nos dan
amoníaco y dióxido de carbono. Esta es otro grupo de bacterias, así como las lactilíticas, que demoran mucho tiempo en desarrollarse, ¿sí? En establecerse en el rumen y que por lo tanto necesitan un tiempo de adaptación. Y en particular las ureolíticas son sustrato dependiente, por lo tanto si nosotros dejamos de suministrar, por ejemplo en este caso la urea, que es su sustrato, desaparecen muy rápidamente y luego tenemos que, para comenzar a suministrarla de vuelta, tenemos que hacer un periodo de acostumbramiento. En cuanto a los protozoos, ¿sí? Son todos anaerobios estrictos. La mayoría de los protozoos son ciliados y flagelados. La característica que tienen los protozoos es que no pueden sintetizar proteínas a partir de nitrógeno no proteico, ¿sí? Las únicas que tienen esta capacidad son las bacterias, pero tienen una ventaja, los protozoos, que están capacitados para almacenar hidratos de carbono en forma de polisacáridos somáticos, ¿sí? O sea, dentro de ellos, cuando hay exceso de hidratos de carbono, ellos pueden almacenar en su soma estos polisacáridos y que luego los van a usar en los intervalos entre una ingesta y la otra. Por lo tanto, esto es una característica bastante beneficiosa, que cuando hay gran ingestión de hidratos de carbono, los protozoos pueden hacer que no haya una variación tan grande del pH, ¿sí? Si bien esta capacidad tenemos que saber que puede ser sobrepasada, como pasa en el caso de una acidosis. También otra característica muy importante es que los protozoos son destruidos por la acidez, por lo tanto grandes concentraciones de hidratos de carbono van a disminuir su cantidad y su número. ¿De dónde los protozoos sacan su fuente de proteína? Ingiriendo bacterias, ¿sí? En bibliografía he leído de que los protozoos llegan a ingerir hasta el 10% de la biomasa de bacterias del rumen, ¿sí? Y bueno, y también compiten por los sustratos los protozoos con las bacterias. Sí, los protozoos tienen un valor biológico de su proteína muy alto, fíjense que va del 80 al 81% y una digestibilidad del 91%. Los protozoos no son esenciales para los procesos de fermentación, pero ayudan a que sean más eficientes. Es sabido que un rumen sin protozoos puede seguir funcionando, el animal puede vivir sin los protozoos, pero estos hacen que los procesos de fermentación sean mucho más eficientes. En cuanto a los hongos, podemos decir que son anaerobios estrictos y los hongos están generalmente asociados siempre a fracciones de la fibra de menor digestibilidad, ¿sí? a alimentos de menor calidad. Los hongos colonizan las partículas fibrosas que están en el rumen luego de 2 horas de su ingestión, ¿sí? Les lleva un tiempo, no es como las bacterias, los protozoos que comienzan a degradar inmediatamente ni bien entran en contacto. Esto es porque al hongo tiene que adherirse a esa fibra vegetal para poder degradarla, ¿sí? La característica que tienen los hongos es que degradan la pared celular de la célula vegetal penetrando la matriz lignocelulósica donde actúan las enzimas. Y de esta forma los hongos también facilitan el acceso de las bacterias y de los protozoos a lo que es la célula vegetal. También se sabe que alimentos que son altamente molidos o concentrados va a hacer que se desarrolle menor cantidad de hongos en un rumen, ¿sí? Y bueno, su ciclo vital incluye 2 fases. Una es la fase móvil, que la pueden ver acá, que es la parte de la zoospora, que es la que va a ir y se va a adherir a una partícula fibrosa, ¿sí? Y una vez que se adhiere, se va a desarrollar la otra etapa, que es la vegetativa o esporangio, ¿sí? Que es donde va a empezar a digerir el material fibroso. Bueno, eso era en cuanto a características un poco de rumen y su población microbiana. Ahora vamos a hablar un poco de métodos para la determinación de digestibilidad y luego de degradabilidad a nivel, la digestibilidad no a nivel de trato total y degradabilidad a nivel ruminal. Yo no soy un experto en esto, pero bueno, el año pasado cuando estuve en Estados Unidos,
trabajé en un laboratorio y bueno, hicimos varios experimentos donde lo que les voy a mostrar es un poco de lo que hacíamos. Eh, bueno, para lo que es digestibilidad tenemos métodos in vivo, como por ejemplo podemos calcular, ¿sí? ¿Qué significa in vivo? Que lo hacemos sobre el animal, ¿sí? Acá lo que podemos calcular es la digestibilidad real o la digestibilidad aparente, ¿sí? Eh, Siempre cuando se obtiene así con un animal es muy difícil obtener la digestibilidad real de un alimento, la que siempre obtenemos es la digestibilidad aparente. ¿Por qué es esto? Porque la diferencia entre una y la otra es que en la real es solamente del alimento, pero ustedes saben que por más que nosotros estemos dando, no sé, por ejemplo, pongamos un heno de alfalfa y queremos obtener la digestibilidad de ese heno de alfalfa, si nosotros cuando tomemos las heces vamos a tener producto de la descamación del intestino, producto de la secreción de órganos anexos al aparato digestivo, que nos van a estar influenciando o aumentando esa cantidad de materia fecal. Por lo tanto, la digestibilidad real es bastante difícil de obtener. Para obtenerla habría que descontar todos estos productos de secreción de glándulas anexas y de descamación de células del epitelio intestinal. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de... Lo que se va a obtener, perdón, es la digestibilidad aparente. ¿Cómo se hace para obtener la digestibilidad aparente? De preferencia siempre se buscan animales hembras, animales machos, perdón, se busca hacer en animales machos porque en las hembras, como en este caso, tenemos que separar lo que es la orina de la materia fecal. Acá tienen una bolsa, fíjense en donde va a separar por un lado la orina y por otro lado la materia fecal. En el caso de los machos es mucho más sencillo porque nosotros vamos a obtener la orina en otro lugar, por lo tanto no se van a mezclar. Lo que se hace es se le da una cantidad de alimento, ¿sí? Conocida, que se pesa, se mide el rechazo y se pesa la cantidad de materia fecal. Todo esto lo llevamos a materia seca y de esa forma podemos obtener la digestibilidad, ¿sí? Acá, bueno, perdón, tienen unos ejemplos donde hay vacas en ordeño, donde se está probando la digestibilidad de un alimento, en este caso es en animales de carne. Bien, otro método para medir la digestibilidad en vivo, ¿sí? Es el método del indicador. En este caso vamos a buscar ¿Cuándo la vamos a usar? Cuando tenemos un grupo de animales donde no podemos precisar la cantidad ingerida, ¿sí? Entonces, la forma de medir es calcular la digestibilidad con alguna sustancia que sea totalmente indigestible, ¿sí? Como por ejemplo la lignina, el sílice o el cromo. Lo que hacemos es, primero vamos a medir la concentración de esta sustancia indigestible en el alimento y vamos a ir tomando pequeñas muestras de heces de cada animal y luego vamos a sacar la reacción que existe en las concentraciones, ¿sí? En la materia fecal y en el alimento que le estuvimos dando y por medio de eso podemos llegar a calcular la digestibilidad. Para esto tenemos indicadores internos y externos, como les dije. Por ejemplo, indicadores internos son que se encuentran presentes en el alimento, como son la lignina o el sílice. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja, ¿sí? La lignina, por ejemplo, hay investigadores que dicen que algo que cambia su estructura por todo el paso por el tracto digestivo del rumiante, por lo tanto no se recupera la cantidad total que es ingerida, por lo que bueno, tiene eso en contra. El sílice a veces se combina con alguna otra sustancia o queda depositado en un fondo de saco de rumen y por lo tanto no logramos extraer, o el animal no logra defecar la cantidad que ingiere. Y bueno, el cromo sería un indicador externo que si bien está bastante indicado y es bastante usado, es bastante caro y es un método un poco engorroso, ¿sí? Pero bueno, hay una cantidad más de marcadores, pero estos son de los tres que más se usan. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Florida usábamos lignina como marcador externo de consumo y como marcador para obtener la digestibilidad de los alimentos. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, fíjense que cuando mirábamos esta parte acá, lo que es métodos in vivo, son métodos muy engorrosos y caros porque tenemos que tener una instalación apropiada. Aparte, el animal tiene que estar
en un lugar donde lo mantenemos atado, ¿sí? Entonces estos métodos hoy se están buscando de dejar de usar y por lo tanto estamos tendiendo a lo que es determinación de la digestibilidad in vitro, ¿sí? Se está procediendo hoy, la mayoría de los alimentos se está obteniendo la digestibilidad por métodos in vitro. Acá pueden ver, por ejemplo, perdón, lo vuelvo a poner, vamos a ver el método de Tilly Terry, ¿sí? Este es un método donde, bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a extraer líquido ruminal, y esto es muy importante en la extracción, para tener líquido ruminal, tener animales fistulados. Ustedes saben, conocen la técnica de extracción de líquido ruminal por una sonda, pero en investigación esta técnica para hacer técnicas de investigación no está aprobada porque el líquido que nosotros extraemos por esta técnica no es una representatividad al 100% de lo que es el líquido ruminal, ya que tenemos muchas bacterias que solo se encuentran adheridas a las partículas de alimento. Por lo tanto, para obtener una buena muestra de líquido ruminal habría que tener un animal fistulado, del cual vamos a ir sacando muestras de contenido ruminal, lo vamos a poner en una gasa donde lo vamos a exprimir para obtener un líquido ruminal bien puro, ¿sí? Y bueno, este líquido ruminal va a ser el que vamos a utilizar para desarrollar este método. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a simular todo lo que sucede en el animal, pero en este caso in vitro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, acá por ejemplo, cada 4 tubos son de un animal, en este caso era un experimento para mirar la digestibilidad de un alimento y la excreción de metano que tiene ese alimento. Por lo tanto, lo que hicimos es, siempre se trabaja por duplicado para tener más seguridad en los resultados y por si llegamos a perder alguna muestra por X motivos, tener por lo menos la otra. Entonces lo que se hacía era, se colocaba cierta cantidad de material de ese alimento finamente molido en estos tubos, se pesaba, ¿sí? Con balanzas de precisión, y teníamos 2 tubos de control donde solamente íbamos a colocar líquido ruminal y saliva artificial. A los 4 tubos de un animal se le coloca una cantidad conocida de líquido ruminal y de saliva artificial. ¿Sí? Esa saliva artificial va a ser la que va a mantener un pH dentro de un rango de 6,8, 6,9, que es un pH aceptable para una buena fermentación ruminal, ¿sí? Va a ser la que va a ser lo que nos va a entregar la solución buffer, ¿sí? Bueno, esto acá, ustedes saben bien que se va a tener que mantener, fíjense en el video, esto está dentro de una cámara, ¿sí? Bueno, con agitación constante, temperatura constante. Creo que se alcanza a ver, no, en este no se alcanza a ver la temperatura, bueno, pero estas cámaras están a temperatura constante de 39-40 grados, como está ahí en el rumen, y en anaerobiosis, ¿sí? Tienen inyección de dióxido de carbono continua, por lo tanto están en anaerobiosis. Otra cosa a destacar, fíjense que estos tubos tienen un tapón con una aguja insertada para que acá pueda expulsar los gases, como que sería el eructo en un rumiante, ¿sí? Luego, una vez pasadas las 48 horas de fermentación, lo que se hace es, se le agregan 5 mililitros de ácido clorhídrico, esto va a asemejar lo que pasa en el abomazo, ¿sí? Lo que sería una digestión enzimática, y luego se le agrega 3 mililitros de pepsina, que vamos a simular lo que pasa en intestino. Se vuelve a dejar incubando durante 48 horas, y lo que vamos a hacer luego es, mediante un filtro y una bomba de vacío, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un filtro que es de papel tela de Dacron, ¿sí? Que es una tela especial que se usa, que no interfiere en la digestibilidad, no interfiere, y sería como la barrera del intestino, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es absorber el material soluble. Ustedes imagínense como que si esta tela de Dacron sería el intestino, todo lo que nos queda acá es lo que va a ser eliminado con la materia fecal. Fíjense en este caso, todo esto acá, este residuo sería eliminado con la materia fecal. Lo que se hace es de cada tubo se va colando. Estos filtros están pesados también anteriormente, por eso están numerados. Y una vez que se termina de absorber todo el material soluble, se lo coloca en estos vasitos de precipitado
para luego ser llevados a una estufa, ¿sí? Donde lo vamos a secar para obtener el peso seco. Y de acá vamos a hacer los cálculos para obtener la digestibilidad del alimento. Todo lo soluble se fue con el líquido y todo lo indigestible, que sería la materia fecal, nos quedó acá, ¿sí? Acá vamos a obtener la digestibilidad real en este caso porque no tenemos secreciones intestinales. Bien. También otro método para determinación de la digestibilidad que es aproximativo, ¿sí? Dentro de los métodos in vitro es la producción de gas. Si bien esta técnica no determina la digestibilidad específicamente, pero nos puede dar una idea de la producción de gas y de cuánto puede llegar a fermentar nuestro alimento, ¿sí? Lo que se hace con esta técnica es con líquido ruminal extraído, también se le coloca saliva artificial, siempre trabajando en una cámara en anaerobiosis, ¿sí? Recuerden, porque si no nuestras bacterias, y a temperatura constante de 39 a 40 grados, para que mantener vivo nuestro cultivo de bacterias. Y lo que se procede es a sellar estas botellitas, ¿sí? Con un tapón de goma. Y estos acá, como ustedes pudieron ver en el video anterior, también se dejan 48 horas en agitación constante y a temperatura constante para que fermenten el alimento. En este caso lo mismo, teníamos 4 botellas que contienen el alimento finamente molido, perdón, 2 botellas que tienen el alimento finamente molido y 2 botellas que solamente tienen el líquido ruminal con el buffer. Luego lo que se procede es, acá pueden ver unas jeringas, primero lo que se hace es por medio de un vacuómetro, algo que mida la presión, se le coloca una aguja en su extremo y se procede a pinchar cada botellita y medimos la presión acumulada que tienen. Esto ya de por sí, las botellas que tienen material que le pusimos un alimento van a tener más gas que las que no le pusimos alimento. Por lo tanto, se mide la presión y se anota. Luego lo que vamos a hacer es, por medio de una jeringa, con una aguja, ¿sí? Vamos a obtener una muestra de este gas de cada botella. Y a este gas, a este gas lo que vamos a hacer es, lo vamos a analizar en una máquina, acá pueden ver, tenemos el gas contenido, ¿sí? Lo que hacemos es inyectamos el gas en la máquina, esto acá nos indica que el gas está fluyendo por la máquina, ¿sí? Tenemos que inyectar más o menos 15 mililitros de gas. Lo que hacemos es cerramos la válvula de esa máquina, ¿sí? Cerramos la válvula de la jeringa por las dudas, si no nos da, tenemos reserva de gas para volver a hacerla, ¿sí? Y le damos acá a correr el método, que lo que nos va a entregar, fíjense acá, es una curva del gas con los diferentes gases que tenían. En este caso, bueno, el método demora 4 minutos, la máquina ya está corriendo el método, ¿sí? Demora 4 minutos y en este caso estábamos midiendo metano. Lo que se estaba midiendo era, teníamos un cultivo que inhibía la expresión de las bacterias metanogénicas en rumen, por lo tanto queríamos ver cuán alto era el pico en los animales que le estábamos dando eso y cuán alto eran los animales que no estaban consumiendo ese cultivo de inhibidores de bacterias metanogénicas. Otra cosa que hacemos con este líquido de las botellitas, ¿sí? Una vez que extrajimos la muestra de gas a este líquido, ¿sí? Vamos a tomar una muestra, lo vamos a colocar en un tubo de ensayo, a ese tubo lo vamos a llevar a una centrífuga, que también está acá. Lo que hacemos es trabajamos a temperaturas bajas, esa centrífuga está a 4 grados, y es una ultracentrífuga, o sea que la velocidad es fuerte. Lo que hace la centrífuga es nos va a separar, justo no tengo fotos de esto, pero bueno, nos va a separar lo que es el sedimento y vamos a obtener un líquido bastante incoloro. A ese líquido vamos a tomar una muestra de ese líquido y le vamos a echar acetona. La acetona, ¿qué va a hacer? Que es en este caso acá tenemos la parte del líquido ruminal y de acá, fíjense, esta separación de acá hacia arriba es acetona. Lo que hace la acetona va a disolver los ácidos grasos volátiles que se encuentran en ese líquido y ácidos grasos solubles. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a esta muestra acá, a esta acetona, la vamos a
poner en uno de estos tubitos de tapa azul, siempre numerados y notificados de qué animal es, y tenemos esta máquina acá que, como ven, va a analizar cuáles son esos ácidos grasos volátiles, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, se estaba analizando acético, butírico y propiónico, ¿sí? Pero se pueden analizar, estábamos analizando los ácidos grasos más representativos. Ahí fíjense, la máquina toma una muestra, pero la vuelca, los negros son de desecho y de lavado, toma otra muestra, ¿sí? La vuelve a volcar y ahora va a tomar la muestra definitiva, la cual va a inyectar adentro del medidor. Ahí está tomando la muestra. Y ahora la va a inyectar, fíjense ahora como la aguja baja, ahí la inyectó en el medidor y ahora la máquina lo que va a hacer va a empezar a lavar, ¿sí? El tercer tarrito negro es de desecho, el primero y los otros dos están llenos con acetona. Acá lo que está haciendo es enjuagando la aguja para que no haya contaminación entre una muestra y otra. Ustedes calculen que acá estamos trabajando con muestras mínimas, entonces cualquier gotita que quede puede hacer variar los resultados. Entonces enjuaga primero en el primer tarro, luego enjuaga con el segundo. Hace 3 lavados y espera que termine de la máquina de analizar la curva de estos ácidos grasos volátiles o BFA. Ahí terminó de lavar y ahora la máquina espera, ¿sí? Acá lo mismo, fíjense que acá el tiempo son de 8 minutos, ¿sí? Por lo tanto demora un poco más. También nos va a devolver los resultados en una curva la máquina. También estos estudios siempre se acompañan de una medición in vivo de la excreción de gases en los animales. Seguro ustedes ya han visto alguna vez algún animal con algo así, o puede ser con una garrafa atada, ¿sí? Lo que se hace en este caso también era un estudio, por ejemplo, de excreción de metano de los animales, de eliminación de metano. Lo que vamos a tener, bueno, es un collar para el animal donde le adaptamos una manguerita perforada, ¿sí? Y esta manguerita está conectada a un caño que va a ir conectado a estos tubos de PVC, que estos tubos de PVC le vamos a dar vacío con una bomba, ¿sí? Y tienen una válvula, ¿sí? Acá la pueden ver o acá, estos tubos de PVC tienen una válvula que van a ir absorbiendo una alícuota del gas que va expirando el animal en 24 horas. Estos tubos, cada 24 horas los animales los pasamos por la manga, son retirados y le ponemos nuevos, ¿sí? A su vez, como método, ustedes dicen, bueno, sí, acá el animal va a estar eliminando una cierta cantidad, pero ¿cómo hacemos para saber cuánto es la cantidad total o cómo hacemos para obtener una muestra y una comparación? Lo que se hace es al animal, se le da, esto acá es un tubo permeable, ¿sí? Estos permeation tubes son pesados, se le coloca un gas acá adentro, ¿sí? Y este gas tiene una particularidad que a una temperatura de 39-40 grados van a empezar a secretar, ¿sí? a volatilizarse este gas y va a ser eliminado una cantidad constante. Entonces estos tubos se rellenan y durante una semana son pesados todos los días para ver cuál es la cantidad que están excretando cada tubo, ¿sí? Estos tubos también son numerados porque la excreción de esta membrana varía mínimamente, pero varía de tubo a tubo. Por lo tanto, se anota esto y luego son introducidos en los rumiantes y por una semana estos tubos van a estar excretando ese gas en forma constante. Que ese gas también tiene la característica de que va a ser expulsado, así como lo es el metano, y va a ser recolectado en estos tubos. Luego lo que hacemos es, obtenemos una muestra de este gas que está contenido en estos tubos de PVC, y por medio de la técnica anterior que vimos, lo analizamos y podemos saber la cantidad, por ejemplo, en este caso, que era de metano que está excretando el animal. Bien, otro de los métodos in vitro, creo que es de los más conocidos y de los más utilizados, que ya José le estuvo hablando, ¿sí? Es el método de Van Suss, ¿sí? Bueno, este método, como la mayoría debe conocer, es la digestión de un cierto alimento, ¿sí? Por medio de un detergente neutro y un detergente ácido.
Lo que hacemos para obtenerlo de forma fácil y rápida es colocamos en estas bolsitas de Dacron una cierta cantidad también pesada de alimento, en este caso van 3 gramos de alimento, ¿sí? Se coloca el alimento finamente molido en estas bolsitas que son permeables y que resisten estos detergente ácido y detergente eh, neutro. Estas bolsitas, perdón, previamente son pesadas, luego se coloca el alimento y se vuelven a pesar y luego son selladas a temperatura con un aparato, ¿sí? Son selladas para que el alimento no se salga y bueno, antes de comenzar todo lo que no les dije, son numeradas, ¿sí? Esta que tiene la C es una bolsita de control que no tiene nada adentro. Esto es para ver si el material de las bolsas no se degrada o no le pasa algo durante el proceso, por lo tanto es un método de control. Y en esta acá lo que tenemos, esto acá son los diferentes números de los animales, y en este caso acá lo que tenemos es un alimento estándar que nosotros ya tenemos, se tiene medido, que viene con los detergentes cuando se compran. Eh, lo que lo que se sabe es cuánto se va a degradar con cada solución, ¿sí? Con el detergente neutro y con el detergente ácido. Por lo tanto, es un método de control de que si nosotros no se degradó la cantidad que te dice de tabla este alimento, está mal realizada la técnica. Bueno, todo esto acá se colocan estos alimentos en estas bandejitas, se coloca dentro de esta máquina, ¿sí? En realidad es un calentador y lo que vamos a hacer es proceder a agregar el detergente neutro, ¿sí? Que el detergente neutro en este caso lo que se utiliza es el sulfato lauril sódico, que a pH neutro, ¿no? Esto lo que va a hacer es a disgregar o a disolver todo lo que es el contenido celular, ¿sí? Que es lo que nos va a disolver todo lo que son carbohidratos solubles, las pectinas, las proteínas, los lípidos y las sustancias minerales solubles. Todo eso va a quedar disuelto en la solución, por lo tanto, esto acá se pone a ebullición, ¿sí? Entre 96 y 100 grados, 104 creo que llega. Se cierra y se pone a ebullición. Una vez que pasaron 30 minutos, se vuelca todo el detergente y se pasa a enjuagar 2 veces con agua destilada. ¿Sí? Se vuelve a llenar la máquina, se coloca a hervir. Entonces, con eso nos aseguramos de que todas las sustancias solubles, ¿sí? Perdón, todas las sustancias solubles en detergente neutro van a ser arrastradas. Luego, ahí obtenemos estas bolsitas, las vamos a sacar, las vamos a secar. Muchas veces estas bolsitas las podemos colocar en acetona para eliminar el contenido de agua rápidamente y se llevan a una estufa por 48 horas y hasta peso constante. Una vez que obtenemos el peso de la materia seca, las volvemos a traer a esta máquina, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, bueno, ahí obtenemos la FDN, ¿no? Lo que vamos a hacer es agregarle el detergente ácido, ¿sí? Con este detergente ácido, que es el bromuro de cetil trimetil amonio, vamos a separar todo lo que es la hemicelulosa, la celulosa, ¿sí? Del material. Bueno, una vez hacemos el mismo proceso, agregamos el detergente ácido, lo ponemos a punto de ebullición, lo dejamos 30 minutos y una vez que llegó al punto de ebullición, lo que vamos a hacer es volcar este detergente ácido y vamos a proceder a enjuagarlo de vuelta 2 veces y lo vamos a llevar para obtener su peso seco. Una vez que obtenemos el peso seco, vamos a obtener el nivel que tenemos, la cantidad de FDA, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene esta FDA? Parte de la celulosa que está unida a lignina, mineral y minerales insolubles, ¿sí? Y bueno, con esto terminaríamos lo que es el método de Van Suss. Si queremos seguir con este material, lo que podríamos hacer es colocarlo en ácido sulfúrico, como ustedes saben, y ahí sí vamos a obtener solo la fracción de lignina, y si no lo incineramos y obtenemos las cenizas, ¿sí? Cenizas insolubles. Perdón, acá está la fórmula de cómo reemplazar, ¿sí? En la ecuación lo que vamos a hacer es, hay un coeficiente de digestibilidad que se multiplica por la solución de detergente neutro, que es el contenido celular que se solubilizó, ¿sí? Que nosotros vamos a obtener mediante la técnica,
y el contenido de FDA y FDN. Lo único que hacemos es reemplazar y vamos a obtener la digestibilidad del alimento. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es degradabilidad ruminal. Estábamos hablando de lo que era digestibilidad, que se da en el tracto total, y ahora vamos a ver lo que es degradabilidad. ¿Qué métodos tenemos para evaluar la degradación de los alimentos en el rumen? ¿Sí? Esto es igual. La degradación se puede evaluar mediante métodos in vivo, que son métodos caros y que cada vez se están dejando de usar, pero lo que se hace es se le da un alimento conocido al animal y luego se procede en diferentes momentos a tomar muestras y esta muestra de material va a ser analizado para ver cuánto se degradó en un tiempo X en el rumen. ¿Sí? De los más usados que hay hoy para medir la degradabilidad ruminal son los métodos in vitro, ¿sí? Que en este caso, fíjense, tenemos estos rúmenes artificiales, ¿sí? O fermentadores se les llama, que lo que hacen es mantener a temperatura constante, ¿sí? Mantienen un pH constante, que esto todo va a estar regulado de acuerdo a lo que uno esté buscando, ¿sí? Fíjense, acá lo voy a poner en pausa, acá tenemos los cables que van a tomar la temperatura y el pH, este cañito acá nos va a estar inyectando saliva constantemente, que eso nosotros también, mediante una bomba lo podemos ir variando, que aumente para que el pH baje más, para que el pH aumente más rápidamente por medio de la saliva o un buffer o la dilución que le queremos dar, ¿sí? Y está conectado a máquinas que automáticamente van tomando muestra de los gases o cantidad de gases que están siendo producidos y bueno, todo esto para un análisis, ¿no? La ventaja de este método es que nosotros, fíjense acá tienen la bolsita de alimento que se le está dando y bueno, la ventaja acá es que nosotros en este alimento podemos incluir sustancias tóxicas y ver qué es lo que pasa con la flora, ¿sí? Que tenemos acá, con esa microbiota. Y si lo haríamos en un animal en vivo, podemos producir la muerte de este animal. También podemos ver, por ejemplo, cómo se comportarían lo que es los microorganismos a grandes dosis de hidratos de carbono sin estar perjudicando al animal, ¿sí? Una vez terminado el experimento, esto se tira y podemos volver a llenarlo con líquido ruminal de animales. Acá siempre hay un rebalse, ¿sí? Porque una vez que llega, depende qué capacidad nosotros le demos, pero una vez que llega a la capacidad máxima de este tubo, empieza a rebalsar, que sería lo que avanzaría en el intestino, y podemos ir tomando muestras y ir analizando también este contenido, o a este contenido le podemos hacer lo que es una digestión enzimática, como hicimos la otra vez, como les mostré en los tubos que se hacía con ácido clorhídrico y pepsina, y vamos a obtener una digestibilidad total. En vez de la degradabilidad podemos llegar a obtener una digestibilidad total del tracto. Bien, otro método de degradabilidad ruminal muy utilizado es el método in situ, ¿sí? Lo que se hace acá es también se vuelve a cargar ese alimento que queremos analizar dentro de las bolsitas estas de Dacron, se sellan, son pesadas, numeradas, y luego las colocamos en unos sacos, ¿sí? Para protegerlos un poco más en rumen, porque de este tamaño acá los perderíamos. Entonces se colocan en unos saquitos que son de una tela así como de nylon y permeable, y son colocados en el rumen. En este caso acá, por ejemplo, lo que se estaba viendo era la degradabilidad ruminal de una proteína. Por lo tanto, teníamos una cantidad importante de saquitos que meter dentro del rumen y los íbamos sacando cada hora, ¿sí? A la primera hora sacábamos 5 saquitos, a la segunda hora otros 5, a la tercera hora otros 5. Por lo tanto, íbamos a obtener la degradabilidad de la proteína en diferentes tiempos, ¿sí? Cómo se va degradando esas fracciones de proteína en diferentes tiempos en el rumen. Bien, y como para ir terminando, acá les quería mostrar otros métodos, si bien no son métodos de laboratorio, pero son técnicas que hoy están siendo bastante usadas y que nos pueden dar un indicio de la digestibilidad de un alimento o del aprovechamiento del animal, porque ustedes saben que también el animal es un factor a tener en cuenta en la variación de la digestibilidad de un alimento. Por lo tanto,
Esto acá, por ejemplo, es un galpón que tiene la facultad en Estados Unidos, ¿no? Que tiene un sistema que se llama Grow Safe, que lo que hacen es, en este caso acá, por ejemplo, tenían como 200 toros, toritos, en realidad toros de 1 a 2 años, que a los 2 años iban a ser de productores, pero que iban a ser liberados a la venta, y estos productores los mandan a la universidad para que se les haga una prueba de conversión de alimentos, ¿sí? ¿Cuál es el animal que mejor convierte kilogramos de alimento en kilogramos de carne? Por lo tanto, estos animales son pesados al inicio del experimento y son colocados en corrales de más o menos 20 animales o de un corral para cada productor. Lo que se hace es se prepara un TMR, ¿sí? Fíjense, acá esta es la batea donde el animal va a comer, y esta batea tiene una balanza. A estos animales se les coloca una caravana con un chip que cuando el animal meta la cabeza acá dentro del comedero para comer, va a ser leído. La ventaja que tiene este sistema es que nosotros acá, fíjense, esta es una imagen del comedero, acá está la TMR, ¿sí? El animal está acá dentro donde está la viruta, que es su cama, y podemos correr estas barras de acuerdo al grande de los animales, ¿sí? De acuerdo a su tamaño de cabeza y su tamaño corporal, para que solo pueda ingresar a comer solo uno por vez. Por lo tanto, el sistema nos va a estar brindando en tiempo real, por medio de esta caja acá, está todo conectado a internet, nos va a estar dando la cantidad de alimento que consume, cuántas veces consume agua, la cantidad de agua que consume, y con eso nosotros podemos calcular la conversión alimenticia de ese animal, y lo que se hace es, antes de la época de largar los toros a servicio, se le hace también un análisis de calidad reproductiva, de calidad seminal, y se hace un ranking de los toros, y bueno, lo que más valor tiene es eso, la cantidad como el toro convierte el alimento en carne. Una vez finalizada la prueba se los pesa y con eso podemos obtener todos los datos. Otro sistema también diferencial de alimentación, es este sistema, el Calan System, ¿sí? Este sistema lo que hace es, mediante un aparatito que tiene la vaca, ¿sí? Hace que activa esta puerta o no. Acá esto lo que lleva es un periodo de acostumbramiento bastante importante, porque en este, fíjense que cada box tiene el número coincide con la caravana de la vaca. O sea, en este box solamente va a poder comer esta vaca, ¿sí? Cada vez que este aparatito hace contacto con esta puerta, acá se produce la apertura de la puerta y la vaca puede consumir alimento. Por lo tanto, acá lo que también podemos ver, acá lo voy a poner, es un videito, así que fíjense cómo se abre la puerta, ¿sí? Cuando el animal indicado es el que viene. Acá en este caso acá, por ejemplo, se estaba midiendo diferentes concentraciones de sales aniónicas en vaquillonas para ver cuál es la dosis más correcta y si utilizar o no, ¿sí? Había un grupo control al que no se le estaba dando. Estas son vaquillonas en un tambo, donde cada vaquillona tiene un box separado y se le da un alimento. Eran 200 vaquillonas en este caso, y bueno, había grupos de 50 donde tenían una dosis de una sal aniónica, otro grupo de 50 donde tenían otra, otro grupo de 50 donde tenían otra dosis, eran 50, 100 y 150 gramos por vaca de sales aniónicas, y otro grupo que era el de control que no se le estaba dando. Lo que les decía, que estos sistemas primero necesitan un buen acostumbramiento, ya que el animal debe acostumbrarse a venir a su lugar donde puede consumir alimento. También, asimismo, siempre que vamos a hacer cualquiera de los métodos que estuvimos viendo, el animal del que extraigamos nosotros el líquido ruminal también tiene que tener un acostumbramiento al alimento que vamos a probar, ¿sí? Si nosotros vamos a probar una dieta que es alta en concentrados a ese animal de que vamos a extraer el líquido ruminal, tenemos que estar dándole por lo menos 14 días antes la misma dieta que vamos a probar, porque si no vamos a obtener resultados erróneos. Bueno, hasta acá es lo que les quería comentar. Métodos hay muchísimos más. Lo que les quería comentar un poco son los métodos que más se usan, los que se están usando en investigación y los métodos que por ahí son más significativos. Después ustedes conocen una cantidad más de métodos, seguro, o han escuchado o han leído, pero bueno, acá no es necesario que ustedes o sea, sepan cómo realizar cada método, sino que la idea de esto es mostrarle por ahí cómo se trabaja,
qué es lo que se puede llegar a hacer y cómo se obtienen por ahí algunos de los resultados con los que nosotros vamos a trabajar a lo largo del cursado de esta materia. Bueno, espero no haberlos cansado y bueno, será hasta la próxima.